Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto, que vamos a estar realizando de la mano de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Este espacio nace con la idea de conversar sobre distintos temas relacionados con la salud, temas que, aunque nos atraviesan a todos, muchas veces no reciben la atención que realmente merecen. La idea es hablar sin tabúes ni vergüenzas sobre estas cosas que sentimos pero no siempre sabemos cómo nombrar o manejar. En este primer episodio queremos meternos en algo que seguro les suena: estrés y ansiedad. Dos palabras que, si sos estudiante, probablemente ya te cruzaste más de una vez. Para que te des una idea, estudios locales muestran que casi el 30% de los universitarios pasan por momentos de ansiedad extrema durante la carrera. Así que si alguna vez sentiste esta presión o esta inquietud que no te deja avanzar, este episodio es para vos. En un mundo que no para, nos damos tiempo para escuchar y entender. Bienvenidos a Voces Vitales. Hoy vamos a hablar sobre estrés y ansiedad, dos experiencias muy comunes, pero que muchas veces no se entienden. Sentir estrés o ansiedad de vez en cuando es completamente normal, pero cuando se vuelven constantes, pueden afectar nuestro bienestar físico y mental. En este episodio nos vamos a proponer tres objetivos. Uno es entender el estrés y la ansiedad, por qué nos golpean tanto en la vida universitaria. Dos, aprender a reconocer las señales, porque a veces no nos damos cuenta que capaz la taquicardia o el insomnio que tenemos tiene que ver con esto. Y tres, y por último, queremos descubrir las herramientas prácticas para afrontar estas emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no estamos solos en esto. Para guiarnos en el tema, hoy nos acompaña la licenciada Mayol, especialista en psicoterapia individual y grupal cognitiva. Licenciada Mayol, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Para empezar, nos gustaría que usted pueda darnos su definición de qué es la ansiedad y el estrés. Bien, generalmente son dos términos que en la vida diaria los usamos como sinónimos, si bien tienen unas pequeñas diferencias. El estrés en general es una respuesta específica del cuerpo frente a alguna demanda cognitiva, social, emocional, y es normal como un mecanismo de respuesta. Y la ansiedad es más bien un sentimiento o una sensación de inquietud que conlleva lo cognitivo y lo emocional, que requiere como una anticipación frente a eso, que puede ser una amenaza real o no, o específica o inespecífica. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas para entrar más o menos en el tema. ¿Por qué es tan común la ansiedad que tenemos los estudiantes? Si usted cree que se debe a los exámenes o también puede ser que influyan factores externos. Generalmente la ansiedad, o los teóricos la solían llamar también como un mal de época. Si nos vamos un poquito hacia atrás, desde que empezó la modernidad, empezaron cada vez más a haber exigencias, presiones, expectativas sociales y como ritmo acelerado de vida que conlleva que vayamos con ese ritmo, si se quiere, más ansioso o más apurado, y esto lo podemos ver en cualquier situación de nuestra vida. Y en lo que es en lo académico, el estudiante muchas veces corrido por ahí por las situaciones de exámenes, de entregas y de trabajo, entra como en una vorágine de una forma de respuesta que tal vez no es la adecuada. El estrés es normal y es una respuesta esperada, pero cuando se pasa un poco de la raya, como si fuera que tuviéramos que medir hasta dónde es esperable y hasta dónde no, es cuando hablamos que ya le empieza a pasar factura a ese estudiante que vive como en modo estrés o ansiedad y ya no es una respuesta más acotada. ¿Usted nos podría decir algunas señales para detectar que la ansiedad o estrés está interfiriendo con nuestro rendimiento académico o la salud? Sí, bueno, como te venía comentando, cuando pensamos si se pasa un poco de la raya, es decir, si esto se sostiene más en el tiempo o me empieza a afectar en lo académico, pero también en mi casa, también con mis relaciones, es decir, empezamos a ver varias áreas de nuestra vida afectadas, ahí podemos hablar de que ya hay un manejo del estrés o de la ansiedad que está no tan regulado, digamos. Y cuando empezamos a ver que nos interfiere porque no podemos hacer lo que hacíamos antes o lo hacemos con un cierto costo personal, o lo hacemos con mucha inquietud, esto ya indica que de alguna manera no está regulado como se debería. ¿Y cómo puede una persona diferenciar quizás un estrés normal y un nivel ya preocupante o que pueda ser tratable?
primero y principal es importante saber que cualquier nivel que está por ahí desregulado de ansiedad o de estrés es sumamente trabajable y tratable. Si corresponde a una psicopatología, por supuesto con ayuda profesional, pero también en nuestra vida diaria podemos aprender a regular de una manera un poco más funcional, que nos haga bien en vez de que nos reste frente a nuestras actividades. ¿Cómo podemos verlo? Cuando hay más síntomas físicos de los esperados, cuando hay mucho cansancio, irritabilidad, cuando de alguna manera esto que lo hacía antes sin ningún costo, ahora siento que me cuesta mucho más o que lo hago con sentimientos o emociones que tienen que ver con ese malestar general. Y en lo físico, por supuesto que podemos encontrar desde un dolor de cabeza, desde un malestar estomacal, hasta enfermedades autoinmunes, digamos, que podrían despertarse frente a situaciones de estrés o de ansiedad. ¿Nos podría decir qué consecuencias a corto y largo plazo se puede tener con un nivel de estrés que sea constante? Bien, eso es lo que se llama el estrés crónico, ¿no? Que si lo sostenemos, podemos ir viendo esta afectación de nuestra vida diaria que nos cuesta un poco más o lo hacemos de una manera eh, marcada por el malestar, sintiéndonos mal constantemente, pero esto a largo plazo, el estrés puede dar como la puerta a cualquier situación de ansiedad, de depresión también, o cualquier otra psicopatología, y a largo plazo en cuestiones de salud física pueden despertar enfermedades, agravar algunas preexistentes, marcar, por ejemplo, condiciones cardíacas, cuestiones relacionadas a la piel, al cabello. Cualquier esfera puede verse de alguna manera afectada porque es como que le damos la puerta para y le dejamos el terreno fértil a algunas situaciones de salud que no son las más aconsejadas, ¿no? En un momento de crisis, ¿cómo podríamos manejarlo? Por ejemplo, cuando estamos cerca de un final o un parcial y sentimos como que no llegamos, ¿cómo podemos afrontar eso? Es una pregunta muy importante, creo yo, porque siempre que hablamos frente a una situación de angustia o de estrés frente a un examen, por ejemplo, hablamos de crisis. Y usamos palabras a veces de colapsar, saturarnos, como ya no damos más, como que el sistema de alguna manera se cae. Esto es sumamente trabajable porque lo que tenemos que tener presente es que cuando tenemos ansiedad, sobre todo, estamos identificando que hay una amenaza. Y esta amenaza, cuando sentimos que estamos muy ansiosos, se vuelve desproporcionada. Es como si fuera que nos vamos a una guerra en vez de rendir un examen. Entonces, una buena medida es empezar a tratar de ver cuán grande es esa amenaza, qué estoy por hacer, qué consecuencias puede haber. Como si fuera que reguláramos eso que estamos por realizar y de ahí podemos acompañar de otras medidas que puedan ser físicas como relajación, respiración, buscar el apoyo social, buscar alguna medida de distracción, pero sobre todo empezar con aquello cognitivo, por decirlo de alguna manera, que nos está mostrando que lo que estamos por ir a hacer es mucho más grande o más amenazante de lo que realmente es. En el día a día, ¿cómo podríamos disminuir un poco este estrés o ansiedad que sentimos todo el tiempo prácticamente? Podríamos pensar que hay que revisar las conductas de autocuidado. Podríamos dividir como grandes áreas. En lo emocional, mirar por ahí aquellas actividades que nos refieran a hacer algo placentero, algo que nos dé tranquilidad, algo que nos guste, que no sea solamente obligatorio. En lo cognitivo, trabajar esto que pensamos como amenazante, como exigencias, a ver si todo el tiempo tenemos que producir o si tenemos que estudiar o trabajar, de qué manera nos exigimos y qué estándares estamos persiguiendo y ajustar, digamos, los esfuerzos a lo que queremos realizar, mirando siempre que esto que lo pensemos no sea mirado como catastrófico, como algo grave. Sí importante si es algo que nos interesa, pero quitándole, si se quiere, esa cuota de gravedad que por ahí le imprime la ansiedad. Y por supuesto, todas las conductas que sabemos que son buenas y productivas, como la actividad física, veo la alimentación, el tiempo de ocio, el poder desconectarnos en la desconexión misma. No por ahí agarrar el teléfono, usar una red social, que no está mal, por supuesto, pero que a veces nos mantiene más hiperconectados que conectándonos con nosotros mismos. Bueno, ahora para finalizar, vamos a contar unos relatos anónimos de estudiantes. El primer relato cuenta sobre una persona que era su segundo año de medicina y tenía un examen de fisiología. Esta persona había estudiado muchísimo y no podía dormir bien,
Se despertaba con taquicardia y pensando si se iba a acordar los pasos del potencial de acción. El día del examen vomitó antes de salir de su casa y bueno, aprobó, pero le costó mucho volver a normalidad. No sé si quiere comentar algo. Sí, me parece interesante el relato porque suelen ser situaciones que son escuchadas, que son descritas como habituales, pero no por ello deben ser normalizadas y que muchos estudiantes eh, sienten o lo vivenciaron de alguna manera a lo largo de su vida, digamos, y su trayecto académico. Acá me parece que es un elemento importantísimo para tener presente, que no lo habíamos mencionado aún, que es la anticipación. Muchas veces cuando hablamos de estrés o de ansiedad específicamente frente a situaciones de exámenes o cualquier situación académica, tiene que ver con lo que el estudiante pueda anticiparse e imaginarse justamente como negativo. Todo eso malo que podría pasar va generando ansiedad y va generando una serie de conductas emocionales, mentales y físicas que hacen que nos preparemos para esa situación de examen, pero desde el defecto, desde eso malo que podría pasar, que en realidad es irreal. Hasta el momento que algo no sucede, son anticipaciones. Y siempre que hay anticipación, hay ansiedad. Así que es algo a trabajar. En este segundo relato vamos a hablar de una persona que estaba en época de parciales y se aisló completamente de todos sus compañeros durante toda la cursada. Cuando por fin aprobó sus exámenes, no tenía con quién festejar este logro. Por ahí tendríamos que pensar también a lo que veníamos comentando, lo importante que es el apoyo social y entender que cuando creemos que estamos trabajando por un objetivo, el rendimiento no tiene que ser rendimiento a ciegas. No es que si nosotros hacemos muchas horas de estudio, sin pausa, sin conexión con otros o otras actividades, que esto va a requerir o va a llevarnos al éxito. Y si se quiere, el éxito, tal vez entendido como aprobar un examen, eso no necesariamente es igual a bienestar. Entonces tenemos que replantearnos por ahí un poco estas situaciones y valorar siempre que el conectarnos con otros es un gran apoyo social y una buena herramienta para paliar un poco la ansiedad cuando tenemos situaciones que nos van a generar ansiedad naturalmente. Y por último, este relato habla sobre un estudiante que tenía que rendir el final de anatomía y le costaba mucho dormir, se acostaba a descansar y solamente pensaba y repasaba todos los materiales y cuando se despertaba sentía mucha taquicardia y automáticamente se ponía a repasar. Bueno, acá por ahí nos puede dar el ejemplo de lo que veníamos mencionando, ¿no? Como hay como elementos emocionales, mentales y físicos. Y una cuestión importante también es no naturalizar aquellas situaciones o síntomas físicos que sentimos y entenderlos como que no tenemos que hacer nada. El dormir poco o no dormir frente a un examen, lejos de dar como el terreno fértil para que podamos desplegar todas nuestras capacidades y los que estudiamos, dan condiciones físicas que nos hacen poner más ansiosos y por ahí favorecen a que uno se pueda olvidar, se pueda bloquear. Entonces no tenemos que normalizar el no dormir. Y por ahí esas sí pueden ser pautas de alarma cuando uno siente que se prepara sintiendo taquicardia, temblores, sudoraciones, dolores de cabeza intensos. Por ejemplo, esto no serían indicios de que me estoy preparando bien emocionalmente frente a un examen, sino que estoy reaccionando con ansiedad. Y eso me gustaría recalcar. Prepararse en una carrera a todo o nada, frente a un examen, un trabajo, una exposición, no es sinónimo de éxito, no es sinónimo de hacerlo bien y no es sinónimo de aprendizaje. Que siempre el aprendizaje cuando vamos a alguna situación académica es, por supuesto, conceptual, porque tiene que ver con la carrera que hacemos, pero sobre todo también es un aprendizaje emocional. ¿Qué hago con eso que me toca afrontar? Y ese es un aprendizaje que es más importante a veces que el otro si esto nos impide después continuar con nuestra carrera o nuestras actividades. Queremos agradecerle, licenciada Mayol, muchas gracias por estar acá presente. Estamos en el Gabinete de Bienestar de la Facultad de Medicina. Siempre que necesiten ayuda, pueden acercarse. Les agradezco la invitación. Para mí es un placer siempre poder compartir con otros y sobre todo empezar a psicoeducar, le llamamos los psicólogos, sobre situaciones que por ahí naturalizamos y no están bien que las tratemos como tal. Gracias.